Alumnos EAR Chile, en esta clase hablaremos sobre las ondas sísmicas. Les sugiero que en este tema consulten mucha lectura. Mucha lectura, podrán encontrar más información de lo que hablaremos aquí. Primeramente hablaremos de las capas de la Tierra. La Tierra podemos dividirlas en un corte transversal en diferentes estructuras llamadas capas. Por ejemplo, tenemos aquí un corte transversal de nuestro planeta y observaremos una primera capa que se denomina litosfera. Litosfera. Luego tenemos otra capa, una enorme capa, denominada astenosfera. Astenosfera. Luego tendremos el manto y aquí el núcleo. Hay dos núcleos, un núcleo interno y un núcleo externo. A estas primeras capas se les denomina la corteza terrestre. Aquí encontramos la geósfera, en donde podemos ver una esfera llamada biosfera. Biosfera es respecto al lugar donde se encuentra la vida. La hidrosfera corresponde a aquella parte de la corteza en donde encontramos los océanos, los mares, el agua, en fin. La edad del universo se ha calculado aproximadamente en 13.700 millones de años. La edad de nuestro planeta es 4.600 millones de años. Estas capas tienen ciertas características que deberíamos memorizar. La litosfera posee una corteza continental y una corteza oceánica. Hagamos un esquema. Como vimos, aquí está la corteza, después viene el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. Corteza, manto. Y nosotros podemos ver cavidades aquí, llenas de agua, que son los mares, el mar. Recuerden que la mayoría de la superficie terrestre es mar, es agua. A esta parte le llamamos la hidrosfera. La litosfera, lito es piedra, es aquella capa de la corteza y está dividida en dos: la corteza continental de 20 a 70 kilómetros y está compuesta en general por sílice y aluminio. La astenosfera está alrededor de unos 700 kilómetros de profundidad, tiene una temperatura de 1500 grados Celsius y es viscosa, es decir, se mueve, es semilíquida.
las capas que están sobre la astenósfera están en realidad sobre una superficie movible. El manto de 2.800 kilómetros está entre 2.800 kilómetros a 3.500 kilómetros y generalmente en su mayoría está compuesta de cromo y fierro, el manto. El núcleo está compuesto predominantemente de fierro y de níquel. Observen que los materiales más pesados fueron quedando en el centro del planeta. Las altas temperaturas hicieron que los materiales más pesados quedaran en el núcleo. En cuanto a la corteza, podemos decir que está constituida por 3 grupos de rocas. Rocas que se llaman, de acuerdo a sus características, rocas ígneas. Ígneas viene de fuego. Metamórficas y sedimentarias. Les sugiero que investiguen cómo unas rocas de un cierto tipo se transforman en otras. Las rocas, hay un ciclo de las rocas. Ciclo de rocas, y les sugiero que investiguen cómo unas se transforman en otras. Las rocas podemos decir que son la asociación de 2 o más minerales. Por ejemplo, a partir del magma surgen las rocas ígneas. El magma es aquella fluido que sale de los volcanes, ¿cierto? Y las ígneas se transforman en sedimentarias. En este tema existe lo que se llama la erosión del suelo. Erosión del suelo. A través de los miles de años, sobre la superficie rocosa se formó una capa de tierra, producto de los vegetales que han caído ahí, las hojas de los árboles, por ejemplo, y de los insectos y criaturas vivientes. Todos ellos, su cuerpo pasó a convertirse en tierra, a veces en humus, una zona fértil donde a su vez pudieron crecer y vivir otras criaturas. Pero debemos tener en cuenta que bajo ella hay roca. Ocurre que los vientos y el agua, al pasar por esta, por ejemplo un río, lava la tierra y deja la roca viva. Ese fenómeno puede ser natural o puede ser artificial, causado por el hombre, la erosión del suelo. El daño es evidente. Un suelo erosionado ya no es posible cultivar ahí, ni que hayan criaturas que se alimenten con vegetación. La erosión del suelo entonces corresponde al desgaste del suelo y puede ser natural o antrópica, se dice. La sismicidad, que es nuestro tema, ondas sísmicas. La litosfera está dividida en placas tectónicas, las cuales se mueven por fuerzas internas, causando los terremotos, y también por fuerzas externas, causadas por el hombre,
Por ejemplo, cuando se hacen detonaciones nucleares, afectan el movimiento natural de estas placas tectónicas. Hay que imaginar la Tierra como una pelota de béisbol. La pelota de béisbol tiene algunas coseduras. Imaginemos que es el planeta Tierra y estas corresponden a las divisiones que tiene la litosfera, que constituye cada una en las placas tectónicas. Estas placas están sobre la astenósfera, que, como les dije, es un fluido viscoso. Por lo tanto, estas placas pueden moverse y pueden a su vez romperse, generando subplacas más pequeñas. El planeta en el fondo no está inmóvil, está cambiando. Existen 7 grandes placas, además de otras más pequeñas. Por ejemplo, la placa sudamericana es una gran placa, pero en Sudamérica tenemos placas más pequeñas, por ejemplo la de Nazca, y interactúan entre sí. Ahora bien, imaginemos nuevamente nuestro planeta. Aquí está nuestro continente americano, dibujado muy mal obviamente. Aquí está el Asia, etcétera. Resulta que estas placas, al chocar con las placas continentales, tienen zonas limítrofes entre sí y se ha generado en toda esta región geográfica que recorre el Pacífico e incluso llega al Asia, pasando por Japón, etcétera. A esta zona geográfica, que si ustedes observen está llena de volcanes, de volcanismo, por eso se le ha llamado el cinturón de fuego. Cinturón de fuego. Observamos que entre las placas tectónicas y el volcanismo hay entonces una relación, porque justamente sobre esta zona limítrofe entre placas hay una cantidad enorme de volcanes. Chile es el segundo país en el mundo que tiene mayor volcanismo y volcanismo activo. Por lo tanto, diremos que este cinturón de fuego es una zona de alta sismicidad, porque corresponde al límite entre dos placas que chocan entre sí, generando volcanes. No es raro que en estos puntos de Chile y otros países donde pasa esta situación sean zonas de alta sismicidad. El 62% de la actividad volcánica y sísmica se encuentra en este cinturón de fuego. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de la sismicidad. La sismicidad corresponde a la actividad del planeta en donde hay una modificación del relieve. Veamos un corte transversal para entender mejor este fenómeno. Yo no soy muy hábil para el dibujo, pero yo sé que ustedes tienen mucha imaginación. Aquí tenemos el mar y aquí tenemos
donde empieza el continente. Esto es una fosa. Es habitual encontrar una fosa marina antes de llegar al continente. Y aquí distinguimos la zona de la litósfera llamada la corteza continental. Corteza continental. Bajo ella está la litósfera continental. Litósfera continental. Les recomiendo que vean documentales de este tema en donde aparecen fotos, animaciones, en fin. Y bajo la litósfera continental está la astenosfera. Astenosfera. Esto está más o menos a unos 100 kilómetros. La astenosfera a unos 200 kilómetros, por ejemplo. Ahora, la litósfera, aquí está la litósfera continental. Me faltó indicar la litósfera oceánica, que es la que está bajo los mares. Vamos a poner otra capa más. Litósfera oceánica. Oceánica. La que pasa por abajo de los mares. Y luego pondremos la astenosfera. ¿Por qué? Porque en la región límite entre la litósfera continental y la litósfera oceánica se produce la fusión. ¿Por qué ocurre el fenómeno de fusión? Porque estas capas se mueven por sobre la astenosfera. Lo que ocurre es que esta litósfera piedra, imagínense, roca, enormes masas de rocas, están empujando para desplazarse en un sentido, y sobre ella hay otra capa de roca que probablemente esté quieta. Lo que ocurre entonces es un choque de ambas capas terrestres, y esta, al intentar desplazarse hacia abajo, se topa con la resistencia de la litósfera continental. A este fenómeno se le llama subducción. Subducción. Esto se han hecho experiencias y se han modelado en computador. Esto empuja, entonces levanta la litósfera continental. Al estar empujando hacia allá, la litósfera oceánica produce esta forma, la empuja hacia arriba, y esta es una zona de fusión. El roce es tan intenso que se derrite la roca producto del calor de la fricción y se genera roca líquida a altas temperaturas. Esta busca una salida porque se forman gases también. Debido a la subducción, esas rocas buscan una salida y emergen hacia la superficie terrestre. Antes se pensaba que esto venía del centro de la Tierra, pero no. El fenómeno de la subducción es un descubrimiento, una teoría reciente, podríamos decir. Emerge esto y sale produciendo el fenómeno del vulcanismo, los volcanes.
Por esa razón está muy relacionado las capas terrestres, las capas de la Tierra, la subducción, la sismicidad y los volcanes. Esto no se sabía antes, no se tenía noción del origen del vulcanismo ni del origen de la sismicidad del planeta. Es un conocimiento bastante reciente. Esta teoría, la tectónica de placas, sigue siendo una teoría porque nadie ha visto realmente esto, pero la evidencia científica apunta a que es real. Explica el origen de los continentes y en un principio existía solo un continente, Pangea. Esta teoría se le ha llamado la deriva continental. A partir de Pangea se dividió en dos zonas llamadas la Eurasia y Gondwana. Y estos se dividieron a su vez para formar los 6 continentes. ¿Cuáles son los 6 continentes? Asia, Europa, África, América, Antártica y Oceanía. Se sospecha que hay un 7º continente. Hay un 7º continente, investiguen. ¿Por qué la Antártica es considerada continente y el Polo Norte no? Bueno, ahora que sabemos más o menos el origen de la sismicidad, podemos ver el tema del título de este video. Vamos a hacer un corte de algún sector de nuestra geografía, de nuestro planeta. Ahí, imaginemos que esta es la superficie de ese sector y esta es la profundidad. Es como un rectángulo. Bueno, donde se produce la sismicidad, por ejemplo aquí, que ocurre a bastantes kilómetros bajo la superficie, se le llama foco o hipocentro. Foco hipocentro. Yo les he anexado videos y material complementario en donde sale esto bien dibujado, bien modelado. Les sugiero que lo vean. Y esa, en el hipocentro, se genera ondas internas que van hacia la superficie. Ondas internas. Ondas internas. Estas ondas generan la fractura de rocas. Fractura de rocas. Hasta que llegan a la superficie terrestre. Aquí. En la superficie terrestre se llama epicentro. Epicentro. El epicentro no es donde ocurre el sismo, sino es la superficie inmediatamente sobre donde ocurre el sismo, que es en el interior de la Tierra. Y en la superficie, desde el epicentro, se propagan ondas sísmicas que se les llama ondas superficiales. Ondas superficiales. Que son lentas, viajan a 2 kilómetros partido por segundo. Por eso hay un tiempo antes de un terremoto, un poco de tiempo. Las ondas internas se dividen en 2 ondas tipo P
y ondas tipo S, ondas primarias, ondas secundarias. Las ondas primarias son más rápidas, viajan a 7 kilómetros partido por segundo aproximadamente y son del tipo longitudinal. En cambio, las ondas secundarias son ondas más lentas que viajan a 3 kilómetros partido por segundo aproximadamente y son del tipo transversal. Las ondas superficiales podemos distinguir dos de Love, las ondas de Love y las ondas de Rayleigh. Las ondas de Love son movimientos perpendiculares al sentido de propagación de la onda. Si viaja hacia allá, los movimientos son hacia los lados. Y las ondas de Rayleigh son movimientos esféricos. Es decir, imagínense una esfera, son movimientos hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, en todas las direcciones. Imagínense un sismo así, en que tenemos movimientos en todas las direcciones. Así son las ondas de Rayleigh. Ahora, para medir esta energía liberada en el hipocentro, este movimiento telúrico, tenemos principalmente dos escalas. Existen más, pero estas son las más famosas. La escala de Mercalli fue ideada en Italia, por eso el nombre del científico italiano, y tiene que ver más que nada con la percepción. Es decir, se pone un grado de Mercalli de acuerdo a, por ejemplo, cuando se caen los objetos de las estanterías, tiene un grado Mercalli. Si la persona ya no puede sostenerse en pie, tiene otro grado de Mercalli, etcétera, etcétera. Es basado en la percepción. En cambio, la escala de Richter, creada en Estados Unidos, tiene que ver con la energía liberada. Y es una escala del tipo logarítmica. Es una escala logarítmica. Es decir, de un grado a otro grado, de grado 7, por ejemplo, a grado 8, hay la energía que se libera en un sismo de grado 8, es 32 veces aproximadamente más grande que la energía que se libera en grado 7. Es decir, cuando medimos un sismo entre 7 y 8, la diferencia es gigantesca. Esta escala ha fallado un poco en medir los sismos en sismos más grandes que 8, de 8 a 9, y no me quiero imaginar un sismo más grande que 9. En Chile hemos tenido el sismo más grande de la historia de la humanidad registrado. Revísenlo. Yo he anexado material a esta clase y requiere más que nada lectura.